entonces a revisar problemas de ligamiento. Ok, recordemos, ¿qué son genes ligados? Según la teoría que tuvieron ahora. Estamos atravesados en la teoría. ¿Están atravesados en teoría? Sí. Por un feriado, por eso. Ah, ya semana 2. Sí. Allá, o sea, ¿Y ahora? vamos a ver. Acá voy a perder tiempo haciendo genes ligados. Mejor, no sé. Yo también No vamos a terminar los tres tipos de genes. Hágalo resumido, no profe. Un video en YouTube. ¿Ah? Resumido. Ay, pero ni siquiera entendí lo de la semana pasada. No llegué a entender lo de la semana pasada. Sí tengo. A ver. Conceptos. Vamos a ver con conceptos primero. Pero no me enseño. Hablamos de genes ligados cuando los genes están en el mismo cromosoma. En un mismo cromosoma. Consideren que eso es totalmente diferente a lo que yo espero según lo que me dice la teoría de Mendel. Porque la teoría de Mendel solamente se puede cumplir siempre y cuando los genes se encuentren en cromosomas diferentes. ¿Y por qué? ¿Ok? ¿Por qué eso? ¿Cuál será la diferencia de considerar que yo tuviera aquí un par de cromosomas con el gen A y otro par de cromosomas con el gen B, y por acá, aquí no están ligados, están en cromosomas diferentes, pero por acá, cuando yo digo genes ligados, genes que se encuentran en el mismo cromosoma, eso implicaría entonces que por aquí tengo el gen A y por aquí puedo tener el gen B. Y en el homólogo así. ¿Ok? ¿Qué implica? ¿Qué implica que nosotros tengamos estas dos posibilidades? Este es el caso que me interesa ahora. Genes ligados. ¿De acuerdo? Genes ligados. ¿Qué implica entonces que estén así? O que estén así. ¿De acuerdo? ¿Qué implicaría? Pasa, a partir de que yo tomo asistencia al resto ya es transparente, invisible. ¿Dónde se cumplen las leyes de Mendel? Tomemos eso en cuenta. ¿Qué me dice las leyes de Mendel? Me dice que un individuo que es heterocigote para dos genes, el alelo del gen A dominante se separa del alelo recesivo y se puede juntar tanto con el B dominante como el B recesivo. Por eso tengo 4 gametos. ¿En dónde puedo obtener estas combinaciones de 4 gametos? Cuando los genes están en diferentes cromosomas o cuando los genes están en el mismo cromosoma. Recordemos que los gametos se forman gracias a la meiosis. ¿Y la meiosis qué tiene que ver? Con la segregación. Eso es lo fundamental. Para las leyes de Mendel, la segregación. Los cromosomas homólogos se separan en anafase 1. Eso es lo fundamental. Pero nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Lo que significa entonces que en anafase 1, 23 cromosomas se van para acá y 23 cromosomas se van para acá. ¿Ok? Se tiene que separar cada homólogo. ¿Estamos? No me miren con esa cara. ¿Ok? Parece que entran en catatonio. ¿Ok? Entonces consideren ese aspecto. Ahora, necesariamente, yo sé que mi papá me dio 23 cromosomas, mi mamá me dio 23 cromosomas, por eso se formaron las parejas, 23 pares. Cuando yo hago una fase 1, entonces los 23 cromosomas que me dio mi papá necesariamente se van a ir para el mismo lado de la meiosis y los 23 para el otro lado. O el cromosoma 1 de mi papá se podría ir junto con el cromosoma 2 de mi mamá a un gameto. ¿Qué dicen?
¿Los 23 separados? ¿O cualquier combinación? Cualquier combinación. ¿Ok? Cualquier combinación. Si nos damos cuenta, eso nada más ya me está indicando que puede haber la generación de una gran cantidad de gametos diferentes. ¿Ok? Si yo hablo solamente, por ejemplo, de los 22 pares de cromosomas autosómicos, considerando un solo gen en cada cromosoma, entonces si se separan de esa manera totalmente aleatoria, habría 2 elevado a la 22 tipos de gametos diferentes. Porque el 1 del papá se fue con el 2 de la mamá, con el 3 de la mamá, con el 4 del papá, con el 5 del papá, o lo que quieran. Cualquier combinación. 2 elevado a la 22, que implica más o menos algo de más allá de 4 millones de gametos diferentes. Solamente considerando un gen heterocigote por cromosoma. ¿Ok? Hay una variabilidad ahí. ¿Sí? Pero eso es distribución independiente. Eso es esto. Para que haya distribución independiente, los genes tienen que estar en diferentes cromosomas, evidentemente. Pero ¿qué pasa cuando los genes están ligados? A la fase 1, se separan los cromosomas homólogos. No te veo. Si se separan los cromosomas homólogos, hay posibilidad de que los alelos A recesivo y B recesivo lleguen al mismo cromosoma, al mismo gameto. ¿Se dan cuenta? Tal como lo estoy poniendo, no. Entonces no hay distribución independiente, pues. ¿Sí? No hay distribución independiente. Si se acaba la clase, la señorita va a coger su mochila y se va a ir con su mochila a la siguiente clase. Pero se va a llevar consigo todo el contenido de la mochila, ¿sí o no? O antes de abrir, o sin abrir, se cayó el celular. No, ¿cierto? Mientras que en la mochila esté todo cerrado, todo el contenido se va juntos. Se van ligados. Se van a mover ligados. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la gran diferencia. Por eso que aquí no debe haber segregación independiente. ¿De acuerdo? En primer lugar. En segundo lugar, ¿habrá posibilidad de que se forme un gameto con los 2 alelos dominantes? Físicamente no, porque el alelo dominante está en este cromosoma y el alelo dominante B está en este cromosoma. A menos que ocurra algún fenómeno que haga que estos dos alelos queden juntos en el mismo cromosoma. ¿Y qué fenómeno puede hacer que estos dos alelos puedan estar en el mismo cromosoma? ¿Qué fenómeno biológico, no genético? O sea, hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos tocado. ¿Qué fenómeno biológico podría hacer que el A dominante quede junto con el B dominante en el mismo cromosoma? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿Qué es la recombinación? La recombinación. La recombinación. Pero antes de la recombinación, ¿qué debe haber? Meiosis. Porque la recombinación es la mezcla de alelos. Pero la mezcla de alelos se produce por algo físico llamado... Algo físico llamado... Algo físico llamado... El entrecruzamiento o crossing over. ¿Sí? Recién el concepto de entrecruzamiento y por lo tanto recombinación, que es el producto, ¿no? La consecuencia final del entrecruzamiento es que voy a tener mezcla de alelos. No, mezcla de alelos que normalmente no lo voy a ver. Ojo, que normalmente no lo voy a ver porque están en cromosomas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, la recombinación recién entra aquí en el capítulo de ligamiento. ¿Ve? El capítulo de ligamiento. Solamente si hicieran crossing over,
crossing over. Si no recordamos en inglés, díganlo en castellano, entrecruzamiento. Por ahí dicen sobrecruzamiento. Los españoles, como siempre, malogrando todo. ¿Ok? Sobrecruzamiento, no, entrecruzamiento. No me van a poner como una vez me pusieron en inglés, ¿no? El crazy over. Ahí tengo el examen bien enmarcado en mi casa. ¿Ok? Crossing over. ¿Ok? Ahora, recuerden que yo les estaba diciendo, ¿no? Normalmente los alelos A y B mayúsculas están separados porque están en cromosomas diferentes. Serán homólogos, pero están en cromosomas diferentes, en cuerpos físicos diferentes. ¿Sí? El libro de genética de su compañera no puede llegar a la mochila de su compañera a menos que se intercambien, a menos que ella le dé, toma, y ella le va a dar otro libro, toma, se van a intercambiar. A menos que haya ese evento físico, este libro no puede llegar a esa mochila. ¿Cierto? Entonces, ese es un punto que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque eso me implica que el entrecruzamiento, evidentemente el otro gameto que se formaría sería así, no se da siempre, no se va a dar siempre. ¿Ok? El entrecruzamiento, el crossing over y la recombinación genética, que es el producto del crossing over, no se da siempre. Es un evento sumamente raro. La gran mayoría de meiosis se hace sin crossing over. ¿Ok? Eso entonces tenemos que quitarlo de nuestra mente, porque cuando leemos los libros de biología y genética se nos queda en la mente algo así como siempre hay crossing over. No, falso. ¿Ok? Es un evento raro. Necesita una mayor cantidad de gasto de energía, de gasto de ATP. Y las células, por lo general, trabajan buscando el menor gasto de energía. Por eso, la mayoría de las meiosis no hacen crossing over. ¿Ok? Entonces, hay que considerar eso. Pero, eso me trae otra cosa. Si la mayoría de las meiosis no hacen crossing over, entonces, el número de gametos no va a ser 1, 1, 1, 1. Como si lo tuviera cuando hay segregación independiente. Entonces quiere decir que hay gametos que se producen sin meiosis en mayor cantidad. Y hay gametos producto del crossing over y la recombinación en menor cantidad. ¿De acuerdo? Estos gametos que se producen cuando no hay crossing over, cuando no existe entrecruzamiento, estos gametos entonces en realidad van a seguir teniendo los mismos alelos que yo veía en el cromosoma del progenitor. ¿Ven? A dominante con B recesivo. Pasó junto acá. A recesivo con B dominante. Pasó junto acá. ¿Estamos? ¿Sí? Pasaron juntos. Tienen los mismos cromosomas del progenitor. Y como tienen los mismos cromosomas del progenitor, por eso los voy a llamar gametos parentales. Y los gametos parentales siempre van a estar en mayor número, porque son los más frecuentes. Y estos, que son producto del entrecruzamiento, que genera recombinación, a estos gametos los voy a llamar gametos recombinantes. Y como el crossing over es un evento muy raro, la frecuencia es mucho más pequeña. ¿Vamos? ¿Se comprende? Bien, entonces, esto es muy importante de considerar, porque me va a traer varias cosas a colación. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos espermatozoides por mililitro de semen produce un varón en promedio? 30.000 espermatozoides. 30 millones. ¿Cuál era? Me dijo 3 millones, creo. 30.000 espermatozoides ni siquiera sirve para saludarlo. 30 millones. ¿Sí? 100 millones.
Ni Superman. 30 millones era lo correcto, ¿no? En promedio, en teoría, un varón produce 30 millones de espermatozoides por mililitro de semen. O libera, mejor dicho, no produce, no, libera. Si hay 30 millones, eso significa entonces que por lo menos, por decir, ¿no? por decir algún número, 29 millones de esos espermatozoides deben ser parentales. Y solo 1 millón de espermatozoides deben ser recombinantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está indicando. Si es así, entonces, ¿cuál tipo de gameto tiene mayor probabilidad de fecundar? Los parentales, que tiene mayor número, ¿cierto? Y si yo hago un cruce de prueba, aquí, cruce de prueba, yo sé que el cruce de prueba implicaría cruzar a algún individuo, de repente ese individuo de ahí lo voy a cruzar con un homocigoto recesivo. ¿Por qué razón hago un cruce de prueba? Porque de esa manera todos los hijos van a tener un alelo recesivo de cada gen proveniente del progenitor homocigoto. Y el fenotipo de los hijos va a depender de cuál es el alelo que le dio el otro progenitor, el progenitor heterocigoto. ¿De acuerdo? Recién lo voy, ahí puedo ver. Entonces, el cruce de prueba me sirve para esto. Elimino el efecto fenotípico de uno de los padres. Porque como sé que el homocigote le va a dar siempre alelos recesivos, si el hijo va a tener un rasgo dominante o recesivo, depende de cuál alelo le dio el otro. ¿De acuerdo? Y entonces empiezo a ver. ¿De acuerdo? Voy a empezar a ver. Puedo hacer cruces en animales o plantas, por ejemplo, cruces experimentales. Y de repente puedo tener, por ejemplo, tipos de hijos. Supongamos. Puedo decir, redondeando, 10, 139, 152, 14. ¿Ok? Ya salió. Si un cruce de pruebas se realizaría en un heterocigote para genes que no están ligados, recuerden, todos estos gametos tendrían la misma proporción. Y si estos gametos tienen la misma probabilidad, un cuarto, un cuarto, un cuarto, la cantidad de hijos que me deben salir en el cruce de prueba debería ser un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. El mismo número. ¿Ok? Porque tenemos la misma cantidad de gametos. Pero cuando los genes están ligados, veo que hay gametos de mayor número, ¿se acuerdan? 29 millones y gametos de menor número, 1 millón. Por lo tanto, en los hijos yo no voy a ver la misma probabilidad de fecundación. Y por lo tanto van a haber hijos con un genotipo con más probabilidad e hijos con un fenotipo con menos probabilidad. Perdón, no me interrumpo. Palada. ¿Ok? Y eso me lleva a entender entonces que hay hijos que reciben los gametos, ¿cómo le llamamos a los gametos con más frecuencia? Parentales. Por lo tanto, estos hijos son parentales. Y también hay hijos con menor frecuencia, a los cuales les vamos a llamar recombinantes, porque reciben los gametos recombinantes. ¿De acuerdo? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Sí? Bien. Eso es importante. ¿Sí? Para genes ligados, lo primero que debo tomar en cuenta es eso. Si quiero saber si dos genes están ligados o no, tengo que hacer un cruce de prueba. Ningún otro cruce me va a decir eso. Necesariamente cruce de prueba, porque así elimino a uno de los padres en el fenotipo. Si en el cruce de prueba los valores de los hijos son diferentes, entonces los genes sí están ligados. Hay hijos parentales, hijos recombinantes. Si en el cruce de prueba los valores son similares, 84, 92, 81, ¿ok? Si son similares, entonces no están ligados. Hay distribución independiente.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del cruce de prueba. Por último, haciendo esta clase de teoría compactada, ¿de qué dependería la frecuencia de cada gameto? ¿Sí? Siempre los hijos recombinantes me saldrían 10 y 14. Me podrían salir 4 y 5. Por ejemplo. Ojo, fíjense que siempre hay dos valores altos y dos valores pequeños. Los altos son parentales, los pequeños recombinantes. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, pero ¿podría variar el número o la frecuencia de hijos recombinantes? ¿De qué dependería que haya más o menos hijos recombinantes? ¿Cuántos entrecruzamientos se puede dar en este caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrecruzamientos. ¿Ok? Y si tengo un cromosoma así, con los genes C y D, ¿cuántos entrecruzamientos pueden haber ahí? 1, 2, 3. ¿Por qué en uno hay solamente 3 posibles crossing over? ¿Y por qué en otros cromosomas pueden haber 6 crossing over? ¿De qué depende la frecuencia de entrecruzamientos? De la longitud del marco de lectura del gen. La longitud del marco de lectura del cromosoma. Si me hablas de eso, estamos hablando de ADN. Aquí estamos hablando de cromosoma. Entonces, en vez de longitud, ¿qué palabra usaría? Extensión. A ver, recuerden. ¿Pero aquí dijeron algo? Allá al fondo. Al medio. Depende de la distancia que hay entre los genes. Claro. Cuanto más pequeña la distancia, la cantidad de crossing over que puede haber es mucho menor. Cuanto más larga, más grande es la distancia, la cantidad de entrecruzamientos va a ser mayor. Estoy viéndolo, estoy contando. ¿Ok? Y eso me lleva entonces al concepto de distancia entre dos genes. ¿Ok? Distancia. La distancia entre dos genes, entre el gen A y el gen B, es igual a la frecuencia en porcentaje de recombinación. ¿Y cómo hallo yo el porcentaje de recombinación? Experimentalmente, ¿qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer nada más? El cruce de prueba. Si el cruce de prueba tenemos hijos parentales, hijos recombinantes, ¿cómo saco la frecuencia de recombinación? Frecuencia. Porcentaje. ¿Cómo sacan porcentaje? Por 100%. Multiplicándolo por el 100%. No, pero ¿qué cosa multiplicas por 100? La cantidad de genes recombinantes. La cantidad de hijos recombinantes. Sí. ¿Qué le hago a esa cantidad de hijos recombinantes? Sobre la cantidad total. Sobre la cantidad total, Por porque es una 100%. frecuencia, ¿no? Y una frecuencia siempre yo lo voy a tomar en cuenta así. Si me hablan de porcentaje de recombinación, entonces sumo los hijos recombinantes. 10 más 14 y lo divido entre el total de hijos. ¿Cuánto es el total de hijos? A ver, rápido. 11, 4, 9, 10, 1, 2, 3. 320 por 100. Ya está. Ese es el porcentaje de recombinación. Me corrijan si los valores están mal. ¿Ok? Esa es la frecuencia de recombinación. Pero la frecuencia de recombinación, en vez de por ciento, me va a dar el valor numérico, me va a dar también la distancia. ¿Ok? Entonces, multiplicando por 100 y todo eso, ¿cuánto me salió esto? 24 entre 301 por 100. 100. 315. 10 más 14 entre 301 por 100. No, 315. Abajo, 315. Ya. Perfecto. Lo hice intencionalmente para ver si habían sacado bien el suma. ¿Ok? Sí,
7,6%. ¿Cuánto saldría eso? 24 entre 315%. 7,6. 7.6% es la frecuencia de recombinación. La distancia entre A y B sería 7.6 unidades. Simplemente le cambio el porcentaje por unidades, ¿no? Si la palabra dice unidades, entonces es distancia. Si la palabra dice por ciento, o si el valor dice por ciento, es frecuencia de recombinación. Es el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera voy a calcular distancias entre dos genes. Para calcular distancias entre dos genes, necesito hacer un Cruce de prueba. cruce de prueba. Necesariamente tiene que ser cruce de prueba. En donde hay hijos parentales e hijos recombinantes y la distancia es el porcentaje de hijos recombinantes, ¿no?, en este grupo. Recombinantes entre el total por 100. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bien. Prácticamente se ha resumido 2 horas de las clases que ustedes deben tener. Ese es el contexto. Ahora, sin embargo, vamos a los problemas. ¿Ok? Los problemas que vamos a tener en el capítulo de genes ligados va a depender de dos cosas. Primero, si me dan 3 rasgos genéticos o si me dan solo 2 rasgos genéticos. ¿Ok? Si me dan 3 rasgos genéticos, es muy probable que la pregunta sea: calcule la distancia entre esos rasgos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. No sé. Espera, se le fue de nuevo el audio. Ay, ay. Qué lindos son estos. Están divertidos. Conectar. La raza de pastores ovejeros se ha descubierto. Bien, entonces acá vamos. Vemos el problema. Este problema tiene que ver entonces con perros, dice, una raza de pastores ovejeros. Se ha descubierto 3 caracteres, se puede estudiar 3 caracteres, ¿no?, de los cuales los alelos recesivos están relacionados con sordera, con el tipo de color manchado en el pelaje y justamente con el pelo corto, ¿no? Aquí abajo yo ya estaba adelantando, he resumido, en primer lugar, siempre es bueno en todo problema de genética hacer un resumen, una ayuda a memoria, valga la palabra, para reconocer qué tipo de alelos tenemos en cada uno de los rasgos que vamos a estudiar. Los alelos recesivos, como vemos, tienen que ver con sordera, color manchado y pelo corto. Por defecto, los alelos dominantes tienen que ver con los fenotipos contrarios, ¿no?, audición normal, color uniforme y pelo largo. Otro punto que debemos considerar siempre en el caso de una pregunta con respecto al cálculo de distancia, porque estamos viendo que la primera pregunta es esto, justamente, ¿no?, calcular la distancia, está relacionado pues con el hecho de que para calcular distancia necesitamos hacer un cruce de prueba. Pero uno podría decir, pero aquí en estos datos no me dice que estamos frente a un cruce de prueba. Dice, la sociedad de criadores produce un cruce entre perros que tienen audición normal,
pelo largo, ¿sí? Dice pelo largo, ¿sí? Y color uniforme, con perros de pelo corto, manchado y sordos. Pero estos tres fenotipos no son recesivos. Por lo tanto, si son los tres fenotipos son recesivos, estos perros deben ser homocigotes recesivos para tener pelo corto, manchado y sordos. ¿Y por qué? Ok, consideren entonces. Estamos viendo directamente, estamos tomando en cuenta que uno de los padres es homocigoto recesivo. Y si en el cruce uno de los padres es homocigoto recesivo, este cruce se llama cruce de prueba, necesariamente. ¿Ok? Ese sería entonces el concepto, ¿no? IA, un cruce de prueba, es el cruce en donde uno de los progenitores debe ser homocigoto recesivo para todos los rasgos estudiados. Tenemos entonces 3 rasgos y estamos hablando de un cruce de prueba. Esas son las características que debo ver en mi problema. Definitivamente, entonces, eso me está enseñando de que estamos frente al cruce de prueba. Ahora, para 3 genes, los cruces de prueba siempre me van a dar 8 tipos de hijos diferentes. ¿Por qué 8 tipos de hijos con 3 genes? ¿De dónde me sacan 8 tipos de hijos? 2 al cubo, 2 al cubo. Borremos acá, rápidamente. ¿Ok? Borremos esto. Tres genes. ¿Quién me interesaría? ¿El homocigoto recesivo es el que me interesa o el heterocigoto? ¿Quién me interesa para ver el fenotipo de los hijos? ¿El heterocigoto o el homocigoto recesivo? El heterocigoto, porque él puede darle a los hijos alelos dominantes, recesivos, etc. ¿Sí? Está bien, profesor. Ok, entonces, consideren. Vamos a poner acá un heterocigoto cualquiera. Se me ocurre. A recesivo, A dominante, B recesivo, B dominante y C dominante, C recesivo. Cualquier mezcla de los alelos, pero la cosa es que sean heterocigotos. ¿Ok? Muy bien. Pero los cromosomas no son así, ¿no? Durante la meiosis, los cromosomas tienen 2 cromátidas. Dibujemos las 2 cromátidas. Pongamos acá entonces el alelo recesivo A, el alelo dominante A en el homólogo,